O sea, la debida diligencia en toda inversión es muy importante, 1. 2, yo no puedo meter todo en una sola inversión, por más buena que parezca. Y 3, invertí en cosas que no conocía. Entonces, cuando tú inviertes en cosas que no conoces, terminas tomando decisiones con la emoción. Listo, Caro. Siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Robbie. Gracias por esta invitación. La verdad, me parece espectacular el espacio para poder contar sobre estos temas y mi historia. Súper. Yo creo que yo vi un post aleatoriamente de tu esposo, algo con un montón de libros. O sea, ¿quién es este man? Sí. Estos son buenos libros. ¿Qué está leyendo este man? Entonces, investigué, llegar a ustedes y de verdad yo soy terrible con plata. Gracias a Dios, mi esposa es muy buena con la plata, entonces empecé a marinar como pensar mucho más en la plata y sin duda creo que si yo sufro de eso, yo entiendo que sufro y es complicado ejecutar cómo es para gente que ni idea. Entonces yo empecé a investigar un poquito sus videos. Creo que hay una conexión emocionalmente fuerte para invitar a ellos o invitar a ella para hacer en el podcast. En otro momento Felipe de Fabic dijo, Robbie, debes hablar con ellos. Y me dicen, ok, listo. Entonces le invité y gracias por aceptar. No, gracias a ti por la invitación. Cuéntanos, castíganos quién eres, qué haces, un poquito background, un poquito... Entonces, pues yo soy Carolina Pineda, soy mamá de 3 chiquitines. Se llaman Jerónimo, Lorenzo y Alejandro. Jerónimo tiene 5 años, el mayor. Lorenzo tiene 3 añitos y Alejandro tiene 1 y medio. Entonces te imaginarás cómo es mi vida con 3 chiquitines. Y un startup, tenemos que Y un hablar de startup esto. también. Pero bueno, yo estudié ingeniería industrial en la Universidad de los Andes. Sí, me gradué. Mi papá siempre quiso que estudiara, pues que alguien estudiara ingeniería industrial porque él es ingeniero. Y yo soy la hermana de la mitad. Yo tengo 2 hermanas, una mayor y una menor. Y él trató de convencer a mi hermana mayor de estudiar ingeniería y mi hermana no quiso, terminó estudiando ciencia política y después, y ahorita es health coach. Nada que ver con lo que mi papá quería. Yo siempre traté de ser como esa niña que seguía los pasos del papá. Estudié ingeniería industrial. Mi papá tenía una empresa de autopartes. Él vendía partes de carros para diferentes ensambladoras en México, en Venezuela, en Colombia. Y yo siempre dije, voy a seguir los pasos de mi papá y manejar la empresa que él había creado. Entonces yo me gradué de la universidad, pero él me dijo, tú tienes que trabajar en otra parte, después tienes que ir a hacer una maestría y después sí puedes volver. Entonces yo haciéndole caso a mi papá en todo, entonces listo, busqué trabajo, conseguí trabajo en una empresa que se llama Alicorp, que es como de consumo masivo, peruana. Ahí trabajé como 1 año y medio y después mi papá me dijo, oye, vente para la empresa para que antes de irte a hacer el MBA, tú tengas una idea un poquito de cómo funciona. Y yo, listo, perfecto, me hace todo el sentido del mundo, entonces me fui a la empresa de mi papá y empecé a manejar una de las líneas de negocio que él tenía, que no tenía nada que ver con la parte de autopartes. Él le vendía a Juan Valdez y a diferentes empresas como productos que venden en las tiendas o productos como promocionales, nada que ver con el tema de autopartes. ¿Por qué? No me preguntes por qué. Yo creo que en muchos momentos de crisis de la empresa de mi papá, él trataba de buscar diferentes formas de vender, de salir adelante. Y entre tantas, pues terminó con una que nada que ver. Entonces le vendía como estos productos como cafeteras, los mugs o bolsitas o esas como mochilas, bueno, todo eso. No solo a Juan Valdez, sino a Natura, a varias empresas acá. Y yo terminé manejando eso durante 2 años y medio, mientras apliqué a mi maestría y todo. Y después, estudiando para el GMAT, terminé comprometiéndome con Juanpa. Juanpa ha sido de mis mejores amigos toda la vida. Nosotros fuimos al mismo kindergarten, al mismo colegio, éramos del mismo curso, amigos, mejores amigos toda la vida. Pero cuando empezamos los dos a estudiar para el MBA fue que pues nos enamoramos, nos comprometimos y ahí, esa es otra historia, aplicamos a muchos ya comprometidos y todavía no sabíamos a cuál nos iban a aceptar. Pero terminamos yéndonos a Boston.
yo a MIT y Juanpa a Babson. Entonces terminamos en el 2014 yendo a Estados Unidos a hacer nuestro MBA. Entonces, básicamente, menos de 3 años, ustedes dijeron, ¿qué tal si decidimos casarnos, pero aumentamos el riesgo? ¿Qué tal si vamos a MBA? ¿Qué tal si arriesgamos nuestra plata? ¿Qué tal si buscamos tener hijos más rápido y arrancamos un startup? Más o menos. ¿Podemos aumentar el riesgo? No, yo creo que es listo, hagámoslo. Pues cero planeado, la verdad, cero. De hecho, cuando nos fuimos a hacer el MBA, pues afortunadamente a los dos nos becaron en las universidades y una parte y la otra parte lo pedimos con un crédito que se llama Colfuturo acá en Colombia. Entonces tú pides ese crédito, te dan una tasa súper favorable y además si vuelves a Colombia te condonan una parte, se vuelve beca. Entonces nosotros nos fuimos con nuestros ahorros, con la beca que nos dieron en la universidad y con este crédito. Cuando tú decidiste, listo, voy a estudiar en MIT, ¿fue solamente regresar a trabajar con su papá? ¿No fue ir como ingeniero en un lugar, una locura, manejar algo como en Tesla, ese tipo de cosas? Tú, listo, voy a volver a entrar con mi papá. ¿No han cambiado? No, sí. O sea, yo creo que las empresas, cuando uno trabaja en empresas de familia, tienen muchos, o sea, uno aprende mucho, pero aprende cosas muy distintas. Mi papá no era el jefe, o sea, yo creo que mi papá por tratar de no tener un trato conmigo diferente, no me trataba. Entonces yo siento que a mí durante el tiempo que trabajé antes de irme a hacer la maestría, no tenía un jefe que me exigiera y me enseñara y me entrenara lo suficiente. Entonces cuando me fui a hacer el MBA, yo le dije, voy a hacer una cosa, voy a irme a otra empresa a entrenarme en lo que sea, en lo que me guste durante 5 años y después ahí sí ya vuelvo a la empresa. Ese era mi plan. ¿Y cuál fue el plan de Juanpa? Juanpa, digamos que no lo tenía tan planeado. Juanpa estudió Relaciones Internacionales con una opción en Filosofía y él quería ser profesional de golf. Él se fue con una beca de golf a su pregrado en Washington. Y cuando él llegó del pregrado de la universidad, empezó a trabajar en Avianca y ahí como que no sabía muy bien qué quería, terminó en un fondo de desarrollo inmobiliario y le gustó mucho. Y ahí fue que nos fuimos a hacer el MBA. Y él dijo, me gusta el tema del desarrollo inmobiliario, voy a buscar algo por ahí, pero no lo tenía muy claro. Él solo sabía que quería emprender y se fue a la mejor universidad de emprendimiento del mundo. Entonces allá en Babson todo el día te están diciendo cómo puedes empezar a crear empresas, cómo puedes montar tu propio negocio. Entonces él siempre quiso, durante esos 2 años de MBA, buscar montar su negocio inmobiliario. Entonces me fui, durante el internship trabajé en un fondo de private equity que se llama Advent International. Ahí estuve durante 2 meses. Después Falabella tiene un programa de MBAs, entonces ellos van a algunas universidades y buscan como personas que quieran entrar a este programa de MBAs. Estando allá, pues yo hice todo el proceso de entrevista en Falabella y me encantó, me fui a Chile, la empresa me encantó, el proceso me encantó, amé, yo decía, este es el trabajo de mis sueños. Yo tenía pensado quedarme en Estados Unidos, pues como aprovechar el OPT, estudiar afuera, trabajar afuera. Juanpa también decía que quería emprender allá, entonces el plan era quedarnos allá unos años más, pero a mí me encantó tanto este trabajo que yo dije, yo prefiero pues vivir en Colombia, que yo amo Colombia igual, con un trabajo que amo, en vez de vivir en Estados Unidos solo por vivir en Estados Unidos y buscar un trabajo que de pronto no me guste tanto. Entonces acepté el trabajo en Falabella. Y cuando me gradué del MBA, pues llegué acá y era compradora del área de deportes. Entonces yo compraba toda la ropa compradora en el mundo retail, es como medio product manager, o sea, tú terminas siendo medio dueño de ciertas marcas que tú manejas, entonces tú estás encargado de salir y comprar todo el material o mandarlo a hacer, todos los productos que después tú vas a salir a vender y a ti digamos que te miden por las ventas de las marcas que tú tienes. Era súper chévere porque era medio una gerencia de marca entre una empresa muy grande. Entonces me encantó, lo amé, fui demasiado feliz. Duré ahí como compradora como 2 años y ahí me ascendieron a gerente de e-commerce en todo lo que era vestuario. Entonces esto fue prepandemia, esto fue como julio del 2019. Súper chévere, todo el tema de e-commerce estaba apenas como creándose, yo decía, súper, quiero estar ahí. Todavía no había pensado en lo de mi papá, yo decía, pues voy a esperar un rato más y además paralelamente la empresa de mi papá venía muy mal
en temas financieros. Era una empresa que había crecido mucho a punta de deuda, entonces hubo un momento en donde las ventas cayeron y la deuda ya era un porcentaje muy alto de las ventas y de los activos que tenía la empresa, entonces ya no tenía cómo repagarla, entonces bueno, la empresa de mi papá iba como en caída y yo también decía, a mí el producto que mi papá vende no me mata. Y él igual me decía, yo tampoco quiero que entres porque la situación está muy difícil, no quiero que termines quemándote acá, porque él ya estaba al borde de entrar en un Chapter 11, en una ley 1116. Entonces me decía, acá te vas a quemar. No vengas. Y yo tampoco quería, entonces yo creo que fue como, ok, nos vamos cada uno por su lado, súper bien. Yo sigo en Falabella, yo estaba feliz haciendo mi carrera en Falabella. Y esto fue en el 2019 que me ascendieron, súper contenta con el cambio, aprendiendo muchísimo. Cuando llegamos allá, yo quería vivir al lado de la universidad porque pues me parecía espectacular vivir al lado de la universidad. Fuimos a ver un apartamento divino, el edificio era nuevo, tenía piscina, tenía gimnasio, tenía sala de juegos, pues que no tenía ni hijos en ese momento, pero pues tenía de todo. Y pues como tenía de todo, era carísimo. Pero yo dije, ay, you only live once, ¿no? YOLO, el famoso YOLO, no pasa nada, ahí miro a ver qué pasa. No hicimos cuentas, Juanpa y yo, de cuánta plata realmente necesitábamos para vivir y da mucha pena decirlo, pero no teníamos ni idea. Nosotros llegamos, metimos los ahorros en una cuenta de banco allá y gastábamos, cada uno con su tarjeta. Y además yo creo que cuando uno tiene tarjeta, pues ni se da cuenta de cuánto está gastando. Entonces se acabó el primer año y Juanpa me dice, nos toca mudarnos a otro apartamento porque no podemos pagar con lo que nos queda. Y yo, pero ¿cómo así? Obvio, me meto a la cuenta del banco y no nos quedaba ni siquiera para terminar de vivir el MBA. Entonces dijimos, bueno, nos toca buscar otra parte. Yo súper reacia porque no me quería ir de ese apartamento. Y pues obviamente la primera opción eran los dorms de la universidad, pues porque son subsidiados. Entonces yo apliqué porque no tenía que aplicar y yo en el fondo decía, ojalá que no me acepten, ojalá que no me acepten, ojalá que no me acepten porque yo no me quería ir del apartamento. Pero bueno, obviamente nos aceptaron. Mira, como problema número uno psicológico, ¿no? Que tú, ¿por qué no quería ir? ¿Cuál fue en tu Sí, mente no, que prefieres estar allá? yo no quería hacer el downgrade. Yo no quería, ¿Downgrade sí, de estilo de vida? sí, pero era lo mismo. Era por puro, obvio, o sea, los dorms de la universidad eran espectaculares, tenían de todo, te incluía los servicios, te incluía el internet, te incluía de todo, quedaba al lado de la universidad, pero pues era un edificio de 1800 versus el del 2015. Pero estás dentro de la universidad, ¿no? Sí, sí, es lo mismo. Entonces, ¿cuál fue el problema? No, por psicología del dinero. O sea, yo no entiendo por qué no quería hacer ese downgrade en mi cabeza. Pero bueno, me dieron el apartamento y dije, bueno, pues sí, es que no hay nada que hacer. Además, me tocó pedir un crédito para poder terminar de vivir el segundo año. Entonces me fui al banco, MIT tiene un banco, y yo necesito un crédito para terminar de vivir estos años. Por ser estudiante, me lo dieron de inmediato, no me tocó hacer absolutamente nada, una tasa bastante favorable. Y con eso dijimos como, bueno, ya ahora sí hagamos cuentas y que esto nos dure hasta que nos graduemos. Entonces, a raíz de eso, estando en el MBA, yo terminé tomando clase con gente del mundo financiero muy conocidos, súper inteligentes. Uno se llama Andrew Lo, que habla mucho de la irracionalidad y la racionalidad que tiene uno cuando va a invertir en la bolsa de valores. Y de ahí empecé a decir, ¿qué es la bolsa de valores y por qué a mí nunca me han enseñado esto? Entonces, esa fue otra cosa. Y Juanpa, por su lado, también en la universidad aprendiendo de de inversionistas muy conocidos y muy buenos. Y empezamos a hablar los dos y a decir, uy, qué raro que esto no nos lo hayan enseñado, que hay un mundo que uno no conoce. En Estados Unidos el 68% de la gente invierte en la bolsa de valores, en Colombia el 2%. Entonces decíamos, obviamente, hay una brecha de conocimiento enorme. Esa fue otra cosa que dijimos, qué raro que nosotros no nos hayan enseñado, pero bueno, volvimos de la maestría. Juanpa, como decidió emprender, él me dice, Caro, ¿te parece si yo emprendo? Pero pues emprender obviamente implica que yo no voy a tener ingresos. Vivimos de tus ingresos de Falabella,
hasta que a mí me salga un proyecto. Y yo, obvio. Ahí, digamos que Juanpa durante 2 años, creo más o menos, no logró como sacar su primer proyecto. O sea, como que al segundo año fue que empezó pues, a sacar como su proyecto adelante. Y en ese momento también decíamos, uy, ¿qué pasa si a mí me echan de Falabella porque solo vivimos de mis ingresos? Y nosotros vivíamos el día a día, o sea, todo lo que a mí me entraba de salario no lo gastábamos. Vivíamos bien, pero todo me lo gastaba. Yo no ahorraba un peso, yo salía a comer, nos íbamos de viaje, nos dábamos nuestros gustos y nunca pensábamos en qué hubiera pasado si a mí me hubieran sacado. Entonces, ¿no llevaste el aprendizaje de...? No, cero. Por eso te digo, fue como una combinación de muchas cosas. Eso es como funciona con la plata, Sí. no es una cosa. No es una cosa. Es como una combinación. No es una cosa. Sí, eso es muy interesante, no sé, es muy interesante como no es como muchas veces un emprendedor tiene un Claro, chispa, un trigger, y ya. pero con plata es como fracaso, pues como rock bottom. Claro, y tú sabes, son cosas súper banales. Tú sabes que si te echan, pues tus gastos van a seguir y tus ingresos no. Tú sabes que deberías ahorrar, pero no lo haces. Entonces, sí, todo está en la cabeza. Entonces nosotros empezamos a darnos cuenta de esto. Sí, no, en mi cabeza yo, Robbie. Sí, entonces, sí, pero también yo en mi época. Entonces ahí también pasó que después del primer año de Falabella yo me gané un bono. Oh, yeah, el gran bono Y yo, de bueno, las ¿qué hago? empresas Entonces grandes. fui y le dije a mi papá, ¿qué hago con esto? Y mi papá, ponlo en un CDT. ¿Qué es un CIT? Un CDT es un certificado de depósito a término. ¿Qué significa eso en otras palabras? Tú le prestas plata al banco y el banco te paga una tasa fija por ese dinero que tú le estás pagando. Es un certificate of deposit. Pero es como su forma de capturar fondos para invertir en sus propias cosas. Entonces, claro. okay. Entonces, el banco funciona recibiendo o captando dinero del público a una tasa y va y la sale y la presta a una tasa 1000 veces más alta. Entonces, esa diferencia es lo que ellos se ganan en tasas de interés. Entonces, por ejemplo, si yo saco un CDT hoy en Bancolombia, me dan el 10%, pero ellos después van y le prestan a una persona en la tarjeta de crédito al 30%, ¿sí? ¿Y hay un tiempo que tú tienes que tener su plata ya antes de retirarlo? Sí, en el CDT, sí, tú estableces el plazo a priori. Entonces tú dices, yo quiero un producto, yo quiero meter mi plata con usted a 6 meses. Entonces el banco te dice, listo, a 6 meses, esta es la tasa que le doy y a los 6 meses yo le devuelvo el capital y el interés. Y ese es el único producto, curiosamente, que la gente conoce. La gente no sabe qué es el CDT, bueno, creo que ya muchísima más gente sí sabe, pero el común es que ni siquiera sepas qué es el producto o cómo funciona, pero sabes que existe una inversión que se llama un CDT. Y entonces mi papá me dice CDT y yo, bueno, voy a mirar si el CDT, pero qué raro, debe haber 1000 opciones más de inversión. Y ahí es donde yo empiezo a hacer la conexión. Claro, en Estados Unidos a mí me hablaban de la bolsa de valores, estaba en ese momento cripto en su máximo furor porque había subido como a 9000. Entonces nosotros éramos como, no, tiene que haber otras opciones. Y habíamos metido una plata en un fondo de inversión colectiva que es como simplemente una bolsita en donde invierten en diferentes productos y tú inviertes en esa bolsita y al invertir en esa bolsita inviertes en todos los productos que tiene esa bolsa. ¿Es como una mutual fund? Es un mutual fund, okay. tal cual. Entonces invertimos en eso. Sí, exacto. Invertimos en eso, pero ni siquiera preguntamos en qué productos estaba invertido ese FIC. No teníamos ni idea. Entonces, obviamente, eso es volátil y cuando cayó, y tú ves en tu extracto que tu dinero que tú metiste cayó y yo dije, vendamos eso ya antes de que caiga más. Pero yo no tenía ni idea en qué estaba invertido. Entonces, obviamente, al salir cuando cae, pues tú capitalizas esa pérdida. Todas las inversiones son volátiles, pero si tú te sales cuando está cayendo, pues obviamente capitalizas esa pérdida. Entonces, bueno, perdimos ahí. Después... ¿Pero dónde invertiste tu plata, tu bono? Mi bono, una parte en ese FIC y otra parte en el emprendimiento de un amigo nuestro que nos dijo como estoy montando una plataforma que va a hacer esto y esto. Entonces nosotros dijimos como bueno, metimos el resto ahí, todo. Y a los 2 meses se quebró el emprendimiento. Entonces perdimos
toda nuestra inversión. Entonces, si puedes moverte en tiempo, ¿qué decisiones o qué decisión vas a tomar distinta a esa? O sea, la debida diligencia en toda inversión es muy importante, 1. 2, yo no puedo meter todo en una sola inversión, por más buena que parezca. Y 3, invertí en cosas que no conocía. Entonces, cuando tú inviertes en cosas que no conoces, terminas tomando decisiones con la emoción. Entonces, si yo hubiera sabido que este fee que estaba invirtiendo en el S&P 500, que es el índice que rastrea las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y al invertir en el S&P 500, yo estoy invirtiendo en el mercado en Estados Unidos. Por lo tanto, si yo le creo al mercado en Estados Unidos, yo puedo invertir en ese FIC y entiendo que puede caer, porque es que hay días que sube, hay días que baja, pero si tú ves en el largo plazo, pues el S&P 500 desde que se fundó, pues ha estado en crecimiento constante. Entonces, como yo lo estaba viendo, como yo no sabía en qué estaba invirtiendo y estaba viendo una caída de un mes, yo me petrifiqué y vendí. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente, que no entiende en dónde invierte, no tiene ese pensamiento de largo plazo, entonces terminan tomando decisiones por caídas chiquitas o subidas chiquitas en el corto plazo. Tú tienes que pensar es en el largo plazo. Tus decisiones en sentido no fueron incorrectas. Fue el tiempo que faltaste de investigar tus decisiones antes. Entonces, puedes invertir en un startup, pero no investigaste cuál es tu mercado, cuál es su margen, cuánto runway tienes. En otro fue, ok, ese es de largo plazo. Entonces voy a invertir en olvidar. No fue que hayan sido malas inversiones per se, sino que yo no las supe manejar. Yo no las supe. Eso es muy distinto. Claro, es completamente diferente. Diferencia en mindset, Es un tema de mindset 100%. Y por eso, cuando nosotros nos preguntan qué es lo más importante cuando uno habla de inversiones, el tema psicológico. Y para eso el libro más importante, más bueno, es Psychology of Money. Como un truco, en un sentido. Tú pensaste que estás haciendo bien o hiciste bien porque invertiste. Claro. De gente, yo creo que hay un gran problema. La gente cree que invertir significa ganas, significa algo bien, significa de tu futuro. Pero si tú inviertes en la cosa incorrecta, no es una inversión, es una mala decisión. Probablemente la única diferencia entre una inversión y una mala decisión es de due diligence en qué hiciste para... Exacto. Y yo no hice ningún due diligence. Es un filo muy delgado, ¿no? Sí. Tú dices, estoy ahorrando, estoy invirtiendo. Pero ya cuando tú aprendes, y por eso el tema de la educación financiera es tan importante, cuando tú ya aprendes a no poner todos los huevos en la misma canasta, a hacer tu due diligence, a pensar en el largo plazo, es muy fácil invertir y que no te vaya mal. Tienes que saber hacerlo, tienes que controlar tus emociones, tienes que tener conocimiento para que eso pase. Tienes que saber que hay inversiones que van a caer. Y por eso si tú ves los portafolios de los grandes inversionistas del mundo, está súper diversificado y saben que hay ciertas inversiones que les va a ir mal. Es parte del juego. Pero cuando tú lo diversificas, el juego termina siendo que las que les vaya bien, les vaya mejor a las que les va mal. Pero no significa que no te puede ir mal en una inversión. En tu portafolio siempre va a haber algo que está cayendo y algo que está subiendo. De hecho, debería ser preocupante si todo está subiendo todo el tiempo. Porque entonces si todo está subiendo en un momento del tiempo, ¿qué va a pasar cuando las condiciones macroeconómicas cambien? Pues todo va a estar en rojo en un momento. Tú siempre tienes que tener inversiones en las que te está yendo bien, inversiones en las que no te está yendo tan bien. ¿Y no tienes hijo en este momento? En este momento estaba embarazada de mi primer hijo. Ok. Estamos en el momento de bono de Falabella. Entonces, me llegó el bono de Falabella, lo invertimos mal. Otra inversión que hicimos también que nos fue mal en esa época fue en un apartamento en Barranquilla. De nuevo, no era una mala inversión. No supimos cómo manejarla. Entonces compramos el apartamento, ya estaba terminado, pedimos el crédito y cuando pedimos el crédito, primero a mí me lo negaron porque yo no tenía score crediticio. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que te conté que mi papá había crecido su empresa a punta de deuda? Yo inconscientemente empecé a pensar que la deuda era mala. Entonces yo nunca en mi vida tuve una tarjeta de crédito, yo nunca tuve deuda, yo no era nadie en el sistema bancario en Colombia. Nadie sabía yo quién era porque yo nunca había tenido un producto de deuda. Entonces, cuando yo fui a pedir el crédito para comprar el apartamento, lo íbamos a pedir a nombre de Juanpa y mío en conjunto. Y a mí me dijeron que no,
y a él le dijeron que sí. Y fíjate que él era el emprendedor que no tenía ingresos. Yo era la que pagaba todo, la que tenía los ingresos y a mí me dijeron que no. Entonces ese fue otro baldado de agua fría. ¿Cómo así que yo teniendo ingresos, yo no pueda ser la que tenga el crédito y mi esposo que tenía 5 tarjetas de crédito, que no tenía ingresos, sí le dan el crédito? Entonces ahí fue que dijimos, primero, ¿qué es eso del score de crédito? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo mejoro? Entonces ahí empecé a aprender de eso. Después compramos el apartamento en Barranquilla. No lo pudimos poner a rentar en los siguientes 3 meses. 3 meses no es nada. Pero yo ya me empecé a petrificar porque yo decía, ¿qué tal que no lo arrendemos y yo estoy pagando el crédito? El crédito que dieron a nombre de mi esposo, lo estoy pagando yo. Entonces yo estaba pagando todos los meses ese crédito, un gasto con el que no contaba. Entonces yo me empecé a angustiar y le dije a Juanpa, vendámoslo. Entonces lo pusimos en venta, no se vendía, entonces le bajamos el precio y se vendió de una y obviamente le perdimos. Otra vez una mala inversión por culpa nuestra, por ese pensamiento de corto plazo, porque probablemente si me hubiera esperado y si lo hubiera puesto a rentar, si hubiera pagado solito y hoy en día tendría un apartamento que está arrendado, que me está dando ingresos adicionales, que yo ya pagué. ¿Sí me entiendes? ¿Tú crees que con esa decisión específica la mejor forma es, ok, vamos a invertir, esto es cuánto invertimos, si podemos arrendarlo, ganamos este cantidad de plata mensualmente, ese es cuánto tiempo necesitamos para empezar a tener ganancias, si nadie va a arrendarlo, podemos esperar un máximo de esta cantidad de tiempo, y ya sabemos lo máximo que podemos perder, es como un cantidad de millones y ya. Eso es como entender tu decisión en cuándo salir o en cuándo no, en quitaste toda la emoción. Exacto. Ahí es donde empiezas a quitarle la emoción. Y cuando le quitas la emoción, ya tomas decisiones racionales. Yo no. Entonces pasó todo esto y Juanpa y yo decíamos, ¿cómo es posible que nosotros con una muy buena educación seamos tan malos para administrar nuestro dinero? Entonces empezamos a estudiar mucho más. Juanpa, tú decías que lo viste en una foto con 1000 libros. Él se lee un libro a la semana, mínimo. A veces se lee 2, no me preguntes a qué horas, porque con 3 hijos, 2 emprendimientos, una esposa, le encanta. Entonces en cualquier momento que él tiene, lee y entre toda esa lectura terminamos aprendiendo mucho del manejo del dinero, del manejo de las emociones, de cómo podemos nosotros empezar a administrar mejor el dinero y dijimos, increíble que esto no lo enseñen en ninguna parte. Increíble. Entonces fuimos a nuestro colegio. Nosotros, como te conté, nos graduamos del mismo colegio. Entonces fuimos allá y dijimos, nosotros les creamos el currículum de finanzas personales e inversiones del colegio, pero creemos que es importante que los niños desde pequeños empiecen a aprender de este tema. Y en ese momento, todavía 2019, el colegio nos dijo, gracias, pero no gracias. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que este mensaje le llegue a más gente? Entonces ahí fue donde dijimos, abramos una cuenta de Instagram y empezamos a compartir contenido que nosotros vamos aprendiendo. Entonces creamos la marca, le dijimos a una agencia con la que trabajaba la empresa del papá de Juanpa que nos hiciera la marca de Mis Propias Finanzas y pues el nombre, de hecho uno de ellos fue el que se inventó el nombre, era un águila, era otro logo. Lo creamos y creamos una cuenta en Instagram y empezamos a compartir contenido educativo. A veces invitaba yo a mis amigos de Falabella a la casa, iban, nosotros les enseñábamos un montón de cosas y todos eran como, wow, increíble. Así, con teléfono así, grabando. No, sí, literal, Juanpa tenía un iPhone 4 en esa época, yo lo grababa y él hacía los videos porque a mí me daba mucha pena salir en los videos. ¿Con micrófono? Hablando No, desde... cero micrófono, cero. Entonces Juanpa gritando con su megáfono. Juanpa grita igual, entonces eso era ahí gritando, se oía en todas partes y yo grabando así. Yo era el trípode. Entonces empezamos a hacer contenido. Él lo grababa, los dos investigábamos y empezamos a hacer contenido. Poco a poco empezamos a crecer. Yo en ese momento ya había tenido a mi primer hijo. Pero tú en ese momento, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo se sintió Juanpa cuando ustedes están compartiendo información? Ustedes, ¿eso es correcto? ¿Vamos bien? ¿Me conecto? ¿Eso es una buena cosa que estamos haciendo? ¿O no tuviste una conexión muy fuerte con que estás divulgando?
Mira, fue difícil porque uno de los miedos que tienen los seres humanos y el mayor miedo, creo yo, es el miedo a que te juzguen. A mí, de hecho, al principio yo no quería salir en cámaras hablando de esto. Juanpa dijo, no importa, lo voy a hacer, y muchos amigos nuestros conocidos se burlaban, como, ay, el youtuber, ay, el profe, ay, el instagramer, ay, como con una connotación como condescendiente del youtuber, ¿no? Pero él dijo, me vale 5, voy a seguir. O pues sí me importa, pero voy a seguir. Pero eso de nuevo es, ¿cuál fue la razón emocional que te permitió seguir avanzando sin preocupar de esto? La única razón para mí con el podcast fue que yo, con todo mi corazón, yo sabía que la gente tenía que escuchar las historias de mis invitados. Entonces tengo que seguir, yo tengo que seguir aprendiendo. Si no, yo voy a parar hace mucho. Soy aquí como maleta, Claro, obvio. camellando, no es como lo más sencillo. Fue exactamente eso. Pero porque Nosotros, gente tiene que saber de finanzas, o ustedes, la conexión como profesor o profesora. Mira, de Juanpa fue un tema de siempre había querido ser profesor en la vida, pero el tema y el problema que estábamos resolviendo era para mí y para él muy importante, porque no existía este conocimiento y esta educación en ninguna parte. En ese momento, bueno, claro, si tú buscabas en YouTube de pronto vas a encontrar un video, pero es que como ni siquiera sabes que existe, como ni siquiera eres consciente del problema, entonces no sales a buscar la solución. Entonces nosotros, ese como realization que tuvimos de todo lo que nos pasó fue, wow, esto la gente lo tiene que saber. Entonces, independientemente de que nos molestaran, nos dijeran youtubers, dijimos, no importa, porque esto sí le está sirviendo a la gente, y prueba de eso es que nos seguía más gente, nos escribían mensajes, oigan, increíble esto, logré salir de deudas gracias a ustedes. Oigan, renegocié las tasas de crédito con el banco y pasé de pagar una tasa del 15% al 12%, me ahorré tanta plata en tantos años. Y ahí desde ahí Juanpa empezó, renuncia a Falabella, y yo amo mi trabajo, yo amo la estabilidad, yo soy mucho más conservadora, a mí me da miedo no tener ingresos, a mí me da miedo no tener esa estabilidad, el miedo al emprendimiento, no estaba preparada para hacerlo. Pero él decía, dale, renuncia, y yo, no, pues hazlo tú que además ya eres emprendedor, y él no, porque él ya estaba muy metido en el tema de desarrollo inmobiliario también, entonces no podía, como que terminamos los dos haciéndolo en conjunto como side job, como hobby, después de nuestro trabajo. Y en ese momento llega la pandemia. Yo estaba embarazada de mi segundo chiquito, porque es que esto fue uno tras otro, ¿no? Yo siento que viví embarazada 5 años de vida. Entonces, Falabella y cosa todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Y ustedes, los videos en Instagram, fueron su currículum que diseñaste por este colegio, solamente adaptaste por Instagram. ¿O ustedes tuvieron un plan, enseñamos esto? Solamente, ¿qué tal este tema? Listo, video, grabamos. Tal cual. Cualquier momento, lo hacemos. Tengo una idea. Sí. ¿Scripts o improvisación? No, improvisación. ¿Editado? No. Solamente sí, ya. Exacto. Pero fue suficientemente fuerte para ayudar a gente. Muchas veces grabábamos 1000 veces porque, obvio, nos equivocamos y nosotros no sabíamos editar. Entonces, pucha, no toca hacerlo perfecto. Entonces lo grabamos muchas veces, pero cero script, lo subíamos. ¿Cuál fue el plan? Nada, solamente compartir y divulgar información para ayudar a gente. No fue negocio. No, cero. En ese momento no, en ese momento puro hobby. Yo sí empecé, Juanpa, esto nos está quitando mucho tiempo. Tenemos un hijo de recién nacido, 6 meses o 9 meses, y yo acabo de quedar embarazada del otro. Y yo le decía, tú por las mañanas, o sea, nos levantamos, hacemos videos, vamos a trabajar, volvemos en la noche, hacemos videos, nos dormimos, como que, ¿cómo monetizamos esto? Y él me decía, ¿de qué me hablas? ¿Monetizar? ¿Qué es eso? Yo no estoy pensando en eso. Déjame hacer mis videos, déjame compartir, tú ten paciencia, que yo más adelante voy a mirar si de acá sale algo o no. Entonces, gente enseñando finanzas, pero no pensando en finanzas. O sea, nosotros fuimos mejorando mucho nuestras finanzas, pero este proyecto no empezó como pensando en monetizarlo.
al menos desde el lado de él. Yo sí le decía, esto hay que monetizarlo de alguna forma. La gente está súper conectada con nosotros, nos piden asesorías, nos piden cursos, nos piden contenido, pues el tiempo de uno también vale, cobremos. Y él, no me hables de eso todavía. Entonces seguimos compartiendo, igual era muy chévere, a mí me llenaba mucho oír como los testimonios de la gente que nos seguía. Lo máximo, salí de deudas, mira, hablé con mi pareja, mira, ya hicimos un plan, y entonces fue espectacular. Y ahí fue que yo empecé, Falabella, yo por un lado estoy tratando es de embutirle productos a la gente que no necesita, y ojalá si lo puede pagar con la tarjeta de crédito, pues mejor, a 36 En la cuotas, pues tarjeta de mejor. Falabella, Exacto. en el compra de seguro Falabella. Exacto, sí, todo. Entonces yo decía, ahí yo no estoy siendo coherente con lo que estoy enseñando. Y se vino la pandemia y nos encerraron. Y como nos encerraron, pues la gente tenía más tiempo para... Entonces, en ese momento crecimos mucho en nuestras redes sociales, crecimos mucho en seguidores. Nosotros no sabíamos ni qué era pauta, no sabíamos ni qué era marketing digital. Nosotros simplemente voz a voz crecimos nuestra cuenta y empezamos, dijimos, miremos a ver si podemos, digamos que cobrar por un curso personalizado. Entonces dijimos, abramos 5 cupos para ver si la gente está dispuesta a pagar por un curso nuestro. Eran 4 sesiones, pero eran individuales. Entonces, historia en Instagram, oigan, vamos a sacar 5 cupos para un curso, y era pago. Me acuerdo que le pusimos como $500 en ese momento. Entonces, cerramos estos 5 personas, pero eran 5 personas que cada una tenía 4 clases con nosotros. Y nos dimos cuenta que en términos de tiempo, pues no nos daba, obviamente. Un hijo de 1 año, yo embarazada del otro, tenía como 8 meses, 6 meses en ese momento, con trabajo en Falabella, y Juanpa con su otro emprendimiento, con su hijo, o sea, no nos dio el tiempo. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que le llegue a más gente y pues para que no dependa tanto de nosotros? Entonces, la siguiente prueba fue, hagamos un curso de 20 personas, o sea, el mismo que habíamos hecho personalizado, pero ahora para 20 personas. Entonces era una clase virtual. Entonces vamos a abrir 20 cupos y también pago. Entonces sacamos una historia, bueno, hay 20 cupos para este curso pago, son 4 sesiones, pero es una clase de 20 personas. Se llenó ahí mismo y nosotros dijimos, wow, increíble que la gente sí quiera aprender y no sea personalizado y que sea virtual. Entonces lo hicimos súper bien. Después dijimos, bueno, ¿cómo lo masificamos más? Hagamos un curso pregrabado para que nosotros podamos empezar a pensar en más contenido y que esto ya empiece a crecer, ¿no? Entonces hicimos un curso grabado con el celular de Juanpa, con ese iPhone 4 que se apagaba cada 2 segundos. La luz terrible, porque además vivíamos en un apartamento súper oscuro. Y entonces se veía, te voy a mostrar una foto, pero es terrible, parecía como una historia de miedo porque toda la sombra era, mejor dicho, en términos de edición, terrible, pero el contenido era muy bueno. Entonces ahí sí cogimos el currículum que le íbamos a mostrar al colegio, lo mejoramos, vimos muchos cursos, el contenido era espectacular. Y salimos a vender el curso pregrabado. Y dijimos, si vendemos 10, bueno, está bien, pues 10 personas que están dispuestas a dar un curso sin que nosotros respondamos dudas, sin que haya un profesor en vivo, y vendimos 200. Y dijimos, wow. Ya con ese dinero además, dijimos, bueno, este es como el dinero semilla que necesitamos para empezar el negocio. Yo ahí que cuando lanzamos este último pregrabado, a la semana nació mi segundo hijo. Entonces yo entré en licencia de maternidad. Y en medio de el primer hijo, el segundo hijo y mi licencia, pude dedicarme más tiempo a mis propias finanzas. Ya no tenía a Falabella encima. Entonces, durante 4 meses yo estuve dedicada a mis 2 hijos y a mis propias finanzas. Pero entonces, durante esos 4 meses, mis propias finanzas creció muchísimo. Contratamos además practicantes porque nos escribían por Instagram, quiero trabajar con ustedes. Entonces, cogí 5 personas que nos habían escrito y trabajaron con nosotros esos como 3 meses que yo estuve en licencia, y nos ayudaron a hacer un montón de contenido, investigaciones, demás. Uno de esos, de hecho, sigue con nosotros, fue el que viste cuando entró. Entonces me ayudaron mucho como a crear la página, a darle más contenido, mejor dicho, a mejorarla.
Cuando volví de la licencia, yo ahí ya estaba muy, digamos que inconforme con, digamos que con el propósito de vender ropa, por un lado, en Falabella, y estaba doliendo el tener esa incoherencia en lo que yo hacía. Entonces, por un lado, estar vendiendo cosas para que la gente se endeude en cosas que no necesitas y por otro lado, digamos que enseñándoles a manejar la plata. Entonces, yo dije, voy a renunciar. Y como teníamos este dinero que nos daba para los próximos meses de vida, para que yo me pudiera sacar un salario, para que pudiéramos pagar practicantes, para que pudiera empezar a construir la empresa, ahí fue que dije, voy a dar el salto al vacío. No era el vacío, en realidad tenía un montón de cosas. Fui una emprendedora, digamos que afortunada, porque pude empezar con ese dinero inicialmente. Yo renuncié en el 28 de febrero del 2021 y ya el 1 de marzo oficialmente creé la compañía de mis propias finanzas, fui a buscar una oficina, contraté 3 personas más y ahí empezó ya oficialmente esto como negocio. ¿Cuántas personas, quién contrataste y por qué? Nico, el que tenía que era el practicante, él arrancó con nosotros en ese momento. El otro, que es Juan nos mandó un video por correo. Nosotros teníamos un correo info@mispropiasfinanzas.com y la gente a veces nos escribía por ahí y él dijo, yo quiero trabajar con ustedes, yo ya he comprado 2 de los cursos que ustedes tienen, amo lo que hacen, yo estudié hotelería y turismo, pero a mí me encanta esto y nos hizo un video de él como esto es lo que a mí me gusta, tal, yo por esto quiero, me apasiona este tema, bueno. Entonces nosotros yo dije, pues lo voy a entrevistar y lo entrevisté y le dije a Juanpa, no, tenemos que traernos a Juan. Y me decía, ¿pero hacer qué? Estudió hotelería y turismo, ¿qué va a hacer en una empresa de finanzas? Y yo, no me importa, pero tiene todo, digamos que ese drive, esas ganas de aprender. Yo creo que el contenido tú lo aprendes, pero el enamorarse del producto, del problema que está solucionando, eso es más difícil. Y esta persona, si se tomó el tiempo de hacer un video, es porque realmente le apasiona este tema, entonces lo contraté. Y es lo mejor, ahorita es nuestro Head of Growth. Es espectacular. Y tú te imaginas lo que él ha aprendido, lo que él ha crecido con nosotros. Después contraté bueno, ahí fuimos contratando muchas personas. De hecho, por ahí el 90% de las personas que tenemos ahorita, somos 24, nos escribieron. Me muero por trabajar con ustedes, soy abogada, el trabajo de ustedes es mi dream job, por favor, yo tomé el curso con ustedes, yo les compré este curso, me muero, tal. Entrevisté a esta persona, la abogada, y ella me dice, es que yo me muero por trabajar con ustedes, y yo le dije, me encanta tu perfil, no sé para qué, para hacer qué, no tengo ni idea, pero no tengo además ninguna vacante, o sea, sé que hay mucho por hacer en un emprendimiento, pero no sé qué ponerte a hacer. Pero le dije a Juanpa, ese es el tipo de gente que no podemos perder. Entonces la contraté y me le inventé un cargo como, ni siquiera me acuerdo, Aliados B2B creo que era, no me acuerdo. Y ahorita es nuestra Chief of Staff. Pero muchos fueron así y lo increíble es como el propósito que comparten con nosotros y las ganas de seguir aprendiendo, de dar lo mejor para nuestros estudiantes. Y pues yo creo que el tema obviamente les interesa, todos compraron nuestro curso antes. Entonces... En este momento, cuánta plata ustedes vendieron este curso de 200 personas a $500 por persona? ¿Ustedes, fue constante, un ingreso constante? No, porque lo vendíamos una semana, después y ya. O sea, abríamos el carrito una semana, en esa semana esa gente se registraba y veía el curso pregrabado no y ya. han vendido un montón. Esa es la plata que ustedes decidieron usar para vos. Y ahí Eso salimos. Es un big bet. Sí, total, igual. En marzo, cuando yo creé la compañía, después hicimos otro lanzamiento, ya mejorado. Yo ya había contratado a una persona audiovisual, ya nos hacía el curso, pues en términos audiovisuales, bien hecho. Mejoramos el contenido con la retroalimentación de los estudiantes que habíamos tenido y volvimos a lanzar el curso, ya ahí a $1,000 y también nos fue muy bien. Y ahí empezó. Lo bueno de este negocio también es que, digamos, tratamos de sacar lo que la gente nos pide. Hemos logrado crear una comunidad y esa comunidad nos dice,
esto es lo que necesito. Entonces, no sé cómo salir de deudas. Listo. Curso de cómo salir de deudas. Ya, lo sacamos. Listo. No sé cómo invertir en bolsa. Listo. Curso de cómo invertir en bolsa. No, creo que invertir en real estate es comprar un apartamento y ponerlo a rentar. No, hay 1000 formas. Curso de real estate, lo sacamos. Entonces, la gente te va diciendo qué necesita y tú vas creando productos alrededor de eso. En vez de mi product market fit, yo hago mi market product fit. ¿Sí me entiendes? Yo trato de sacar un producto que la gente me está pidiendo y que la gente necesita con el conocimiento No, que tenemos. felizmente entiendo, viendo como sus posts, cuántas personas ustedes encuentran un dolor asqueroso. Es como la gente identifican tan fuerte que quiere entrar con ustedes que en un segundo vendieron cursos. Ustedes encontraron un dolor de verdad, no fue como una solución buscando un problema. Usted tuvo la solución, en todo el mundo tuvieron el mismo problema. Entonces, ¿qué nos pasa ahorita? Y un poco de lo que se viene. La gente nos dice, gracias por enseñarme, he aprendido a hacerlo solo, he aprendido mucho, pero ahora quiero que ustedes me digan dónde están esas oportunidades de inversión. Porque de nada te sirve tener la educación si tú no sales a aplicarla. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, y ya creé otra empresa que se llama MPF Invest, en donde a través de esa empresa se va a poder invertir en oportunidades de inversión que son curadas por nosotros, en donde obviamente ya sé hacer el due diligence, en donde tengo un equipo de gente experta en el tema que nos ayuda a hacer ese due diligence, ese filtro, esa curaduría de productos. Y la idea es poder darle acceso a la gente, ya no a la educación solamente, sino a la educación y a que puedas ponerlo en práctica. Ahora, eso no significa que no vayamos a hablar de otros productos que existen, porque igual pero son empresas independientes y queremos tratar de ser lo más imparciales posibles. Existe todo esto. Dentro de todo este abanico de opciones que hay, también está la nuestra. Y vamos, como siempre hemos hecho, vamos midiendo la gente si le gusta, si le va bien, y vamos metiendo diferentes productos que pasan nuestro filtro, obviamente. Ahora, eso no significa que no te puede ir mal. Todas las inversiones, hasta el CDT, hasta todo te puede ir mal. Pero nosotros lo que hacemos es que curamos estos productos y tratamos de buscar esa buena relación entre rentabilidad y riesgo y te enseñamos. Te enseñamos en qué estás invirtiendo para que tú tomes la decisión que más se ajuste a ti. Es genial. Eso es lo que se viene, sí. Cuénteme las 3 problemas más grandes o graves o normales que has visto en cómo para la gente escuchando, pues, ok, yo puedo hacer esto, ok, ese es un problema. Hay tantas cosas que nunca hemos aprendido, entonces pesa tanta la emoción que nunca podemos utilizar como una herramienta. Es que yo nunca he visto así, el plata es plata, pero yo no soy capaz de liberarme de la parte emocional. Yo entiendo qué tengo que hacer, pero cada vez la emoción pesa más. La emoción pesa mucho y depende mucho de las creencias que tú has tenido en tu vida. Entonces tú vienes con unas creencias y tú lo primero que tienes que hacer es ser como consciente de que eso existe y que tienes esas creencias. Cuando eres consciente de eso ya tratas de mejorarlas, ya sabes que muchas veces esas emociones están jugando en contra tuyo y ya después si tienes las herramientas prácticas es muy fácil que te vaya bien y que ganes el juego del dinero. Finalmente lo único que tienes que hacer es tener unos ingresos, gastar menos de lo que ganas, invertir la diferencia. Sí, suena súper sencillo, pero es que eso se vuelve difícil de hacer precisamente porque tu cabeza no te deja. Entonces, lo que tú dices, primero hay que librarse de toda esa parte emocional, hay que quitarnos todos esos pensamientos limitantes. Mucha gente le pasa, invertí una vez, me fue mal, no invertir es malo, yo no voy a volver a invertir, o mi papá invirtió, le fue mal, entonces yo no voy a volver a hacerlo, porque tengo la connotación de que la inversión es mala. La gente que no se da cuenta, y es un error que vemos, la gente dice, no, yo prefiero guardar la plata en mi cuenta de ahorros, o prefiero guardarla debajo del colchón, o prefiero tener la plata en una maleta en mi casa porque no quiero, tengo miedo a perderla. Pero que no se dan cuenta, la inflación siempre es un impuesto a tus ahorros. Tú tienes que invertir, porque si no, tú vas a perder poder adquisitivo. Si tú tienes hoy $100, el próximo año lo que podías comprar con esos $100 no los puedes comprar. Entonces, si tú guardas la plata y la ahorras y tratas de guardarla porque no quieres que se te acabe, no estás haciendo nada. Con 100% de seguridad vas a perder. En cambio, si tú inviertes, tienes la probabilidad de tener un rendimiento en tu dinero. Claro que puedes perder, sí, pero por eso tienes que
educarte, tener un portafolio diversificado, entender cómo lo hacen los grandes inversionistas del mundo y seguirles los pasos. Sí, es como tienes que poner tu plata a trabajar para uno. Claro. Si tú no estás trabajando, no estás ganando plata. Es igual si tu plata no está trabajando, no pueden ganar. Si estás sentado en su casa haciendo nada, no estás ganando plata. Sin embargo, si no estás gastando plata, estás perdiendo plata. Entonces, cuando uno se da cuenta de esas cosas, es que puede eliminar esa parte psicológica y usar realmente las herramientas prácticas para poder tener buenas decisiones. Darnos 3 regalos de información, de consejos, de herramientas y para conectar a la gente escuchando que no conoce a ustedes. Yo quiero escuchar. Sí, mi recomendación, este es uno. Puedes encontrar información aquí para la gente que escuchando. Si identifican sus problemas, pueden ir a su contenido y empezar a mejorar sus finanzas. Listo, bueno, nosotros decimos siempre que hay que aprender a caminar o gatear antes de correr. Y por eso en finanzas es lo mismo. Tenemos que organizar nuestra casa antes de salir a invertir. Si yo soy un desastre con mi plata, imagínate que me gano la lotería, pero si yo no sé administrarla, en 6 meses yo no tengo plata. Y por eso le pasa también a los grandes deportistas o personas que ganan mucho dinero y después terminan en bancarrota porque no saben administrarla. Entonces primero tenemos que aprender a administrar nuestro dinero. ¿Qué es esto? Conceptos básicos de finanzas personales. Gasta menos de lo que ganas. El 80% de la gente gasta más de lo que gana. ¿Y cómo puede hacer eso? Con la deuda. Tarjeta de crédito, préstenme para yo poder vivir una vida que no puedo realmente cubrir con mis ingresos. Entonces, gasta menos de lo que ganas. Ahorra todos los meses. El ahorro es un hábito. No importa si ahorras $1,000, $1, $5, $10, $100, no importa. Todos los meses ahorra, porque cuando tú ya tienes este hábito de ahorrar, vas a ver cómo poco a poco eso va creciendo y ya ese dinero lo puedes usar para invertir. Entonces, ahorra. Usa bien el crédito, usa bien la deuda, porque las tarjetas de crédito o el endeudarte para comprar cosas que no puedes realmente pagar va a terminar ahogando tus finanzas. La deuda es muy buena, ¿sí? ¿Te acuerdas que yo no sabía? Entonces, por eso nunca tuve deuda. La deuda es muy buena, pero hay que saber usarla. Y cuando ya organices tu casa, cuando salgas de las deudas malas, de las deudas en donde te cobran muchísimo de interés por la deuda, cuando ya sabes administrar, cuando tienes un presupuesto, ahí sí ya mira qué opciones de inversiones existen. Está la bolsa de valores, está real estate, están activos alternativos, está cripto. Trata de diversificar en moneda, en país y en activo. Y de esta forma vas a ver que vas a poder tener una vida financiera muchísimo más tranquila. Pero, ¿cuál es la mejor forma de empezar a organizar tu casa? ¿Un Excel, un Google Sheet, a una plataforma? ¿Cómo lo haces? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuándo lo haces? ¿Con qué hábito? Nosotros tenemos una plantilla en Excel. Esto depende mucho también de a ti cómo te gusta trabajar. Nosotros tenemos una plantilla de Excel que además la pueden descargar de nuestra página gratis y simplemente pones todos tus ingresos, todos los ingresos y todos los gastos que tienes para que inicialmente sepas dónde estás parado. Entonces puede ser Excel o hay aplicaciones como Wallet, como Monify, como otras aplicaciones en donde tú puedes registrar automáticamente todos tus gastos y tus ingresos. Tienes un presupuesto. Ya sabes tu película de hoy, ya sabes cómo estás. Ahí dices, de acá voy a ahorrar esto por ciento todos los meses y lo primero que vas a hacer cuando te entre tu salario es ahorrar. ¿Uno qué hace? Uno le entra el salario, gasta y después si le queda, ahorra. No, primero ahorras y lo que te queda lo gastas. Y de esta forma siempre vas a asegurar el ahorro primero. Si después no te alcanzó para irte a comer con tus hijos, con tu esposa, lo que sea, no vas a tocar el ahorro. El ahorro es lo primero que vas a sacar de tus ingresos. Hazle una trampita a tu cabeza, mételo en un producto financiero en donde no puedas sacar la plata cuando la necesites. En un producto de corto plazo, obviamente. Pero puede ser un CDT, puede ser una fidu cuenta, puede ser una cuenta de ahorros con permanencia. Hay diferentes productos que no te permiten sacarlo siempre. Entonces, si tú abres un CDT a 2 meses, tú no puedes sacarlo antes de los 2 meses. Entonces, voy a ahorrar, abro un CDT a, 2 meses, 3 meses. Entonces, si el otro mes me quedé sin plata, no puedo sacarlo. ¿Y cuándo de sus ahorros sacas cuando tienes suficiente para invertir? Yo soy partidaria como de hacer pequeñas pruebas. En este momento, la tecnología ha permitido que uno pueda invertir desde $5.
Hay plataformas en donde tú con $5 puedes comprar ¿Cuáles acciones. son los mejores? Hay de todo y no me gusta recomendar porque creo que depende mucho de cada persona, pero te digo cuáles existen. No quiero que la gente tome una decisión sin hacer la tarea. Quiero que hagan la tarea, quiero que revisen. Comisiones. ¿Cuáles son las plataformas 3 que deben revisar? Listo. Entonces está TRI, colombiana, para invertir en acciones acá en Colombia. Está Happy, es una peruana que te permite invertir en acciones y ETFs en Estados Unidos. Está Insights Wealth Management, que es también para latinoamericanos que quieren invertir afuera y tiene portafolios temáticos, tiene portafolios gestionados. Entonces ahí no te toca empezar a buscar la acción de Google, la acción de Amazon, sino que ellos te crean los diferentes portafolios. Está Schwab, que antes era TD Ameritrade. Eso también funciona. Claramente, todas tienen sus ventajas y desventajas. Pero Debes pues investigar. Tienes que investigar. No son recomendaciones de mis propias finanzas. Solamente son plataformas que existen que puedes investigar. Está Interactive Brokers, la usan mucho también, tanto en Estados Unidos como acá. ¿Qué otras está? Y pues próximamente MPF Invest, ¿no? 2 más recomendaciones, por favor. Miren cómo invierten los grandes inversionistas del mundo y revisen cómo diversifican. Fíjense que las personas creen que la mejor forma de invertir el dinero es comprando un apartamento propio porque arrendarlo es botar la plata a la basura todos los meses, ¿sí? Yo no estoy diciendo acá que comprar o arrendar sea mejor, pero sí hay que hacer los números porque uno viene con esa creencia de que tiene que tener la casa propia. Pero cuando tú vas a meter todo lo que tú tienes de tus ahorros, todo tu patrimonio para pagar la cuota inicial, el pago inicial de tu apartamento, estás metiendo todo en un solo inmueble. ¿Y qué pasa si ese inmueble después no funciona, después no lo puedes salir a vender? A la parte emocional. Claro. Entonces tú tienes que hacer los números. Obvio, a uno le metieron en la cabeza que la casa propia es lo que le da a uno seguridad. Pero si tú vas a endeudarte, vas a meter todo el dinero que tienes en una sola inversión y vas a endeudarte para poder pagar tu apartamento a 20 años donde tú vas a vivir y no te está generando ingresos, haz los números porque de pronto la mejor opción para ti es arrendar esa plata que ibas a poner de cuota inicial, ponerla a invertir y con lo que te genera esas inversiones pagas tu renta, pues entonces vas a poder de pronto crecer tu patrimonio un poco más rápido. Libros. Si la gente quiere aprender básicamente finanzas, buenos libros, ¿cuáles son 5? Bueno, el mejor, Psicología del Dinero de Morgan Housel. Ese es buenísimo. El de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Eso no es sobrevalorado este libro. Vale la pena leerlo. Sí, a mí me gustó. La verdad fue uno de sus primeros libros en donde es bastante polémico porque la gente sí dice que está sobrevalorado, pero a mí me gusta mucho la distinción que él hace entre los activos que generan ingresos y los activos que te quitan ingresos. Entonces eso es un concepto que viene de las creencias que uno tiene que él logra, digamos que address muy bien en el libro. Entonces sí, ese. Uno que amo, que sí está por acá, que se llama, uno de Adam Cecil, no sé si lo es por ahí, se llama Where the Money is, Value Investing in the Digital Age. Muy bueno, habla, ya es un poco más como de inversiones como tal. Me encanta porque él habla de cómo la valoración de empresas tecnológicas se debe hacer de una manera distinta a cómo se hace actualmente. Entonces, ya cuando tú estás de pronto en una etapa más avanzada revisando empresas para valorar, ese libro te abre los ojos de cómo puedes valorar las empresas tecnológicas sin que siempre sientas que están súper costosas. Porque digamos que el indicador que uno mira para revisar si una empresa está cara o está barata se llama el P/E ratio. Y ese P/E ratio casi siempre en las empresas de tecnología está altísimo, altísimo. Entonces él dice que es un poco por la forma en que ese indicador se usaba hace muchos años cuando eran empresas, fábricas, eran empresas con activos tangibles de verdad. Entonces él plantea otra forma de valorar estas. Dinero domina el juego de Tony Robbins. Sí, buenísimo. Y de Tony Robbins también Inquebrantable. Buenísimo. Y El inversor inteligente, ese libro creo que lo tengo acá, lo tengo en el otro cuarto, muy, muy bueno también. Millennial Money, habla mucho como de, no de la parte psicológica, pero de formas fáciles
de empezar a invertir, de poner en práctica lo que acciones estás. pequeñas Sí, que... sí. Invierte en el S&P 500 todos los meses y vas a ver cómo en tanto tiempo vas a poder llegar a tener tanto. es otra Es cosa. chévere, sí. Es como, Sí. sí, tienes que practicar Tienes con que money hacerlo también, y no así lo puedes solamente... hacer fácil, es Si chévere. uno es cambiar tu mindset para moverle plata de pasión a mi emocional, herramienta. Después empezar a practicar cómo utilizar la money, como la plata para un activo a tu favor trabajando por uno. So es ya. Sí. Es como las... Esas son las cosas que tienes con plata. Cada cosa que tú haces desactivan la canica, mueven. Eso es como funciona la plata, ¿no? Pero número uno es moverlo desde la parte emocional, herramienta. Practicar. Inversión, más diversificación. Ya. Es el jueguito. Súper. Las últimas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste tu mente radicalmente? Tal vez ese primer MVP que hicimos, que yo decía, la única forma de pronto de seguir creando mi patrimonio es trabajando en una empresa, para mí, generando ingresos, poco a poco ir ahorrando, poco a poco. Sí, para mí no era posible poder generar ingresos de otra manera. Y entonces cuando sacamos ese curso y lo hicimos fue como, wow, hay gente que lo hace y se puede, investiguemos más. Ya estamos aquí. Y ya estamos aquí. Mejor feedback que has recibido que actualmente utilizas. A ver, nosotros hemos tenido muchos haters durante nuestra vida. Pues obviamente yo creo que hay un sesgo mental porque uno oye un comentario malo y te quedas con ese. Te hace una incepción fuerte. Sí. Entonces hubo una época en donde pues había un poco más. Yo trato de no leer muchas cosas porque sé que me quedo en ese hueco a veces y es como, pero ¿por qué dicen esto? ¿Pero por qué? Si yo lo estoy haciendo como con la mejor intención, cosas así. Y me acuerdo que Juan un día me dijo, Caro, a hater's gonna hate. Sí, el que odia va a odiar. Después de que hubo un mensaje como que nos dijeron, oigan, ¿qué dice Warren Buffett de los influenciadores financieros? Que era un financial weapon of mass destruction, ¿sí? Como un arma financiera de destrucción masiva. Y yo dije, pero, ¿cómo así? O sea, si nosotros estamos democratizando la educación, lo estamos haciendo como con el corazón, estamos tratando de enseñar, bueno, muchos comentarios así. Y Juan me dijo, Caro, si te enganchas en esas cosas, vas a dejar de hacer lo que realmente le está ayudando a muchísima gente. Entonces, cuando tú tienes ese propósito claro, no dejas que estas otras cosas y estas variables te afecten. Entonces, yo creo que ya no me quedo en eso. O sea, sí de pronto en el momento digo, ¡ay, qué rabia! Pero chao, ya, sentí la rabia, me fui de ahí, vuelvo a mi propósito y vuelvo al impacto que estoy generando y es como tratar de, si está bien a veces sentirse así, pero me salgo de ahí. Es un buen consejo. No tan sencillo recibir y aceptar. Sí, es cierto. Sencillo para vos decir, pero no, para mí soy más sensible y tú eres listo. Sí. Listo. Hábitos. Tienes unos hábitos Claro. Me toca ser súper disciplinada porque cuéntame cómo haces con tus tengo 3 niños. chiquitines. Sí, ¿qué? Entonces hubo una época en donde en mi vida dije, no voy a poder con esto, 3 hijos, un emprendimiento, mi esposo, mi familia, tengo a mi papá enfermo, yo no sabía por dónde meterme. Y dije, me leí el libro de hábitos atómicos y de ahí aprendí muchas cosas y yo trato de tener una rutina súper clara, ordenada y que planeo a priori, pero estoy completamente abierta a que se me desordene completamente. Porque cuando tengo hijos, yo sé que es muy difícil que las cosas salgan como yo las planeé. No significa que por eso no las planeé, las planeé. Es imposible. Es imposible. Pero tienes que entender por lo menos la estructura en que tú puedes reorganizar. Porque si yo me quedo en que las cosas tienen que salir así como cuadriculada, me voy a estresar horrible porque no es así. Me llaman del colegio que se enfermó uno, del jardín que se enfermó el otro, de que, mejor dicho, tiene cita médica. Pero tengo que hacer este video, tengo este podcast, pero claro, tengo que vender esto. Sí, le dije hasta que sí se me olvidó, he cuadrado doble cita a la misma hora y eso
porque no me acuerdo. Tengo 3 correos diferentes, el personal, el de mis propias finanzas y el de esta nueva empresa. Entonces es como que, ¿cómo hago para organizarme? Yo trato el domingo por la noche, ok, esta semana que tengo, me organizo, pero lo que te digo, estoy súper abierta a que, mira, a veces en el colegio me dicen, esta semana los papás tienen que venir porque hay un evento de no sé qué y me avisan con una semana de anticipación. Entonces me toca reorganizar todo. Entonces yo me levanto 4:45, voy al gimnasio, siempre con Juanpa, llevo a mi hijo mayor al colegio, vuelvo, desayuno, me baño, llevo a mis otros 2 chiquitines al jardín, llego acá a las 8:30, empieza mi día, 12:30, voy a almuerzo con el chiquito, vuelvo a la oficina y por ahí 7, 8, 9, 10, a veces salgo de acá. Trato de al menos un día de lunes a viernes salir más tempranito para estar con ellos. Ayer salí a las 6 y alcancé a estar con ellos de 6 a 7, al menos un día de lunes a viernes. Todos mis sábados y todos mis domingos son 100% para mis hijos. Yo no hago nada, pues a no ser de que me vaya de viaje con Juanpa o algo así, pero yo sábados y domingos se los dedico 100% a mis hijos. Viernes en la noche, sagrado, voy a comer con Juanpa. Tengo date night con Juanpa todos los viernes. O sea, sí trato como de cumplir siempre eso, mi date con mi esposo, mis hijos los fines de semana, llevarlos al colegio y demás, mi ejercicio, si puedo, todos los días por la mañana, y pues mi trabajo in between. Si no lo logro, pues no lo logré. Pero es un día largo. Es un día largo, sí. Y con los hijos, ¿no? Que no hay para los pañales, que hay que comprar la leche, que hay que comprarle el almuerzo, que el... Pucha, y entonces No, a pero veces con mamá, tantas categorías... Tú tienes 2 trabajos. Sí, Un hombre porque tiene uno. yo siempre estoy como... De hecho, yo siempre tengo mi celular, que no es bueno, pero porque yo siempre como mamá estoy pensando que tengo que tenerlo por si algo le pasa a mis niños, ¿no? Pero eso a veces es una distracción. Entonces yo a veces digo, si por ejemplo estoy acá contigo, yo lo dejé allá, chao celular, no se va a acabar el mundo. Cuando voy a comer con Juanpa, 3 horas, no se va a acabar el mundo. Ya trato de hacer eso, pero sí, yo creo que cualquier cosa que le sirva a uno para mejorar su productividad, sirve, ayuda. Y una cosa muy importante, yo creo, por gente escuchando, porque la razón que quería hablar contigo, no con Juanpa, es porque tú eres mamá, tienes un startup, hacen sus cosas. Entonces tú hablaste de una cosa cuando fue distinto tener su tercer hijo. Ay, sí, fue durísimo, la verdad, porque no fue planeado. Nosotros teníamos 2 y ya no queríamos más, pero pues no me sirvió yo tenía la no me sirvió, quedé embarazada y cuando me enteré fue horrible porque lloré como un mes, yo creo que completo. ¿Pero por qué? Porque pensaste que tienes ritmo, que tienes una vida, que tienes control, sí. y ya el caos no es justo como es. Sí, entonces yo después del segundo, el segundo me dio un poquito duro porque pues ya tener 2 niños chiquitos y se llevan 1 año y medio, entonces yo tuve a los 2 con pañales, tuve a los 2 con tetero, tuve a los 2 pues como muy, muy bebés. Fue en pandemia, yo no dormí, me dio muy duro, estaba Falabella, estaba el emprendimiento. Entonces, cuando por fin vi la luz, cuando yo renuncié en Falabella y empecé a trabajar en mis propias finanzas, cuando lanzamos el curso nos fue súper bien, ya teníamos 10 personas en el equipo, yo dije, listo, ya, o sea, ya salí de la parte como de maternidad temprana, pues de los 6 meses que son como los más difíciles. Claro, ya mi segundo hijo tenía 1 añito y yo dije, bueno, 1 añito es difícil, pero ya estoy viendo la luz, ya estoy sacando mi cabeza. Cuando me entero que quedé embarazada, dije, yo ya no voy a poder trabajar y darle tiempo, dedicarle a mis hijos. Uno de mamá siempre, yo creo que uno siempre vive con culpa. Entonces, yo debería estar más tiempo con mis hijos, yo debería recogerlos en el colegio, yo debería recogerlos en el jardín. Un día se me olvidó recoger a uno en el colegio, se me olvidó. Entonces yo me sentí terrible, él era feliz bailando, ni se dio cuenta, yo llegué como 1 hora tarde, pero esas cosas me hacían pensar que yo no podía darme el lujo de tener una empresa y de tener 3 hijos y dedicarle a cada uno lo que necesitaba. Pero también yo decía, si yo soy solo mamá, que es súper válido, y respeto mucho y admiro mucho a las mujeres. Es el trabajo más duro en el mundo. Es durísimo. Mamá soltera, no hay otro trabajo más duro. No hay trabajo más difícil. Yo decía, yo no sería 100% feliz porque
parte de lo que es Carolina también es ser emprendedora, es esta empresa, es resolver este problema. No soy solo mamá de 3 niños y esposa de Juan Pablo, soy mamá de 3 niños y esposa de Juan Pablo. Me gusta leer, me gusta hacer ejercicio, me gusta esta empresa, me gustan muchas cosas. Cuando siento que cuando uno como ser humano se identifica solo con una cosa externa, cuando esa cosa no está, tú te desbaratas. El día de mañana, si mis hijos a los 18 años ya pues no lo voltean a mirar a uno y toda mi vida fue mis hijos, mi identidad fue esa, yo siento que ahí me hubiera desbaratado. A mí me hace muy feliz todo lo que hago y todo lo que yo tengo en este momento. Entonces, obviamente muchas veces tengo culpa y no lo voy a negar. A veces digo, me gustaría estar más tiempo con ellos, pero como puedo darme el lujo de apoyarme en Juanpa y decirle, hoy quiero estar con ellos, y él me apoya y me ayuda y todo, pues eso ha sido también la parte buena de este emprendimiento, porque de pronto en el trabajo no lo hubiera podido haber hecho. Súper, yo creo que, no, eso es un consejo, pero una idea para alguien escuchando es cómo hacer la conexión con la plata en ser mamá profesional. Porque es como tú dices, tienes que diversificar tu portafolio de vida. Invertir en esto, pero tu inversión a largo plazo son sus niños. Yo puedo cambiar profesión a una startup, pero este es un constante, entonces es de forever. Pero necesito corto plazo, inversiones de aquí, testear, porque como decir todos sus hijos. Y uno tiene que disfrutar el proceso. En el momento en que yo diga, estoy realmente sacrificando el tiempo con mis hijos por algo que no me llena, en ese momento tomaré otra decisión. Pero a mí me hace muy feliz lo que hago y lo que te digo, siento que el tiempo que yo paso con ellos es tiempo de calidad y eso es importante. Si yo, como tuve una crisis hace como una semana, como 3 semanas, algo así, cuando tuvimos una presión fuerte en nuestra startup, es el listo que tengo que sacar adelante. Tengo que trabajar hasta la noche para hacer esto. Entonces yo dije a mi esposa, ayúdame por favor, voy a quedarme en Medellín hasta las 10 de la noche. Y como toda la semana casi llegué muy tarde. Y yo me sentí asqueroso porque no fui capaz de acostarme con mis niñas. No vi ellas. Fue no tanto tiempo, pero jamás otra vez. Entonces yo reestructuré mi día. Me dice, ok, ¿cuántas horas tengo? Ok, listo, yo puedo quitar almuerzo, yo puedo comer como allá mientras, yo puedo hacer esto. O sea, ok, es la cantidad de tiempo, ¿cómo voy a, no es la cantidad que quiero, pero cómo voy a utilizar este tiempo? Van a ser 10x más de cualquier otra persona que yo veo, porque ellos no están tan enfocados. Si yo puedo enfocar mi tiempo con un láser, mi tiempo vale doble, 5 veces más que otra persona. Eso es que yo tuve que hacer. Es como tú dijiste, 1 hora con mi niña, yo estoy listo como apostarlo contra 10 horas una semana con otra persona que está viendo películas, no está haciendo otra cosa. Exacto. Eso me ha ayudado mucho, la verdad. Genial. ¿Algo que te quieres decir antes que terminamos? No, Robbie, gracias por el espacio. La verdad me encanta poder contar la historia, que la gente, pues si de algo de acá les queda, alguna enseñanza, algún libro, lo que sea, pues me daré por bien servida. ¿Y dónde es la plataforma? ¿Dónde pueden enviarte mensajes? Pueden escribirme a info@mispropiasfinanzas.com. Nuestra página en Instagram se llama Mis Propias Finanzas. Solo tenemos una que tiene el badge de verificación. Cuidado, porque sobre todo en estos temas hay muchas personas que se hacen pasar por nosotros y no somos nosotros. En México, si están en México, tenemos una cuenta en Instagram que se llama Mis Propias Finanzas MEX. Y tenemos una específica en Real Estate que se llama Real Estate by Mis Propias Finanzas también. ¿Y YouTube? YouTube, Mis Propias Finanzas. Ahí encuentran todos los resúmenes de libros que Juanpa hace todas las semanas de los libros que se lee y tratamos de hacer videos en diferentes cosas. Así que ahí nos pueden encontrar por todas partes dándole. Listo. Siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Robbie. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Así, si tienes un momento, por favor, suscríbete y deja una reseña en Spotify. Échale un vistazo, dale like y suscríbete en YouTube. Y como siempre, si te gusta el podcast, déjale un hermoso mensaje para los invitados. Con ese dicho, nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau, chau.